¿Alguna vez se te pasó por la cabeza el pensamiento de que quizá algo que estás haciendo no es agradable a Dios? Y te pasó que con el tiempo descubriste que efectivamente no era agradable a Dios. ¿Qué hacer cuando me vino el pensamiento, esto no es agradable a Dios porque el Espíritu Santo lo puso? Y, y luego descubro por la palabra, a través de una predicación o por revelación del Espíritu Santo, que efectivamente estaba mal. ¿Qué hago? ¿Hay modo de purificarse? ¿Te interesa este tema? Quédate con nosotros. Bien, amados, sean bienvenidos a una mañana más de estudio bíblico, a un tiempo más de estudio bíblico. Quiero decirte, primero quiero pedirte perdón porque he estado inestable en cuanto al horario y me imagino que eso te trae cierto tipo de complicaciones y que no puedes programarte por culpa mía y a veces no puedes mirar el estudio por causa de mi inestabilidad en cuanto a los horarios. Quiero decirte que desde la semana que viene, primeramente el Señor, ya estaremos en un horario fijo. Será 7:30 a 8:30 y 8:30 a 9:30 de la mañana. Ya estaremos transmitiendo desde el templo. Entonces ya se me hace más práctico porque en este tiempo he estado yendo al templo a orar a la mañana tempranito y he tenido que volver a hacer el estudio desde mi casa. Pues desde la semana que viene lo haremos todo desde el templo. Eh, Inclina tu cabeza, vamos a orar. Y busca Números, capítulo número 19. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana de estar en tu presencia y gracias por el regalo hermoso de poder estudiar tu palabra. Señor, mientras se dice hoy, hay esperanza. Mientras se dice hoy, Dios eterno, podemos buscarte, anhelarte, caminar en pos de ti. Señor, ayúdanos, enséñanos, transfórmanos, cámbianos, vivifícanos, Señor, que esta mañana nuestro corazón sea de verdad arraigado en ti. Te lo suplicamos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, pues vamos a ver ahora. Acuérdense que vimos que el sacerdocio tenía lo necesario, ¿verdad? Tenía una responsabilidad, tenía la provisión y tenía la necesidad de honrar a Dios. Todo lo que Dios te da y te encomienda, Él te da la posibilidad de hacerlo en perfección, pero tiene siempre un propósito y ese propósito es la gloria de Dios. Bueno, ahora vamos a ver que habían cosas o actitudes que tenía el pueblo que eran consideradas inmundas ceremonialmente. Es decir, aunque no te apartaban del pueblo inicialmente, pero te separaban de la relación con Dios. Entonces, Dios, que es grande en misericordia, lento para la ira, que es Dios de amor, Dios de toda gracia, pensó en el pueblo, pensó en las personas que pecarían en este sentido y dejó una instructiva al respecto. Eso es lo que vamos a mirar esta mañana. ¿A qué apunta este capítulo 19? ¿Cuál es el propósito? El propósito es enseñar la imperiosa necesidad de constante purificación. ¿Sabe? Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos estarnos purificando constantemente. Perdóneme, usted y yo, como sacerdocio de este tiempo, necesitamos purificarnos constantemente. Necesitamos velar de no tocar aquellas cosas que Dios manda no tocar y de no usar de las cosas que Dios manda no usar. Y eso tiene que ser constante. En el caso del sacerdocio era una situación constante para poder ayudar al pueblo que era inconstante a tener una constancia en purificación. Espero que me haya dejado entender. Bueno, vamos a ver tres cosas o tres
recomendaciones, o mejor dicho, vamos a estudiar pensando que el purificarse o santificarse es una necesidad constante. Y vamos a afirmar esta verdad respondiendo tres preguntas. Y la primera pregunta que vamos a responder es, ¿cómo se limpiaba un inmundo? Es interesante porque debería ser quiénes eran inmundos o quiénes son inmundos, pero el Señor primero da la solución y luego muestra quiénes son los que deben utilizar esa solución. Bueno, dice así la palabra del Señor. En primer lugar vamos a ver cómo se limpiaba un inmundo. Dice Números capítulo 19, versículo 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después estará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. En primer lugar, ¿cómo se limpiaba un inmundo? Confiando en la provisión de Dios para su purificación. ¿Cuál era un inmundo? Un inmundo era alguien que había tocado algo sucio, o también era alguien que había tocado a un muerto por accidente, o también eso podría ser deliberadamente. Es decir, toqué a alguien porque era mi papá, mi mamá, mi hermano o alguien que murió, o toqué el cadáver de un animal que era de mis animales y se murió, y entonces automáticamente estaba en impureza ceremonial y por ende no me podía acercar al Señor. ¿Qué representaba esto? Esto representaba la inmundicia del pecado y cómo el pecado nos separa de Dios. Así que ¿cómo se limpiaba un inmundo? Confiando en la provisión de Dios para su purificación. Además de esto, haciéndolo según las instrucciones de Dios. La vaca tenía que ser alazana. Era importante que la vaca sea alazana. Alazana es una vaca casi entre café y rojo, ¿no? Y tenía que ser perfecta. No tendría que haber tenido ningún yugo. Y además de eso, no debía tener ningún defecto. La tenía que sacrificar no el sumo sacerdote, sino uno de los posibles sumos sacerdotes. Otra cosa que quiero mostrarles es que tomaba y rociaba con la sangre hacia la puerta del tabernáculo. Acuérdese, el tabernáculo era una representación suya y mía. El tabernáculo era una representación de la perfecta comunión con Dios. Bueno, dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo. La vaca era necesario quemarla, una vez degollada, era necesario quemarla totalmente, por completo. Y ahí había que tomar madera de cedro, hisopo y escarlata. ¿Qué significaba madera de cedro, hisopo e escarlata? Si usted ve en Levíticos, habla de que madera de cedro, hisopo e escarlata era lo que se utilizaba para limpiar de la lepra.
Solo usted me está liando con este asunto porque no estoy entendiendo mucho lo que usted está hablando. Bueno, se lo aclaro. A la hora de la verdad, lo que se, lo que se juzgaba al determinar si alguien era inmundo o no, no es que haya tocado precisamente el cadáver, sino que haya incurrido en la omisión de un mandato del Señor. No vas a tocar un muerto. Y si lo tocas vas a ser inmundo. Y no te vas a presentar delante de mí hasta el tercer día, en algunos casos hasta 7 días, en otros casos de la mañana hasta la noche, dependiendo del tipo de inmundicia que se hacía. Entonces, ahora quiero que mire esto porque una vaca alazana, a quien se le derramaba la sangre, esa sangre purificaba la puerta de entrada. Todo esto apuntaba única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Se lo voy a determinar al final del estudio. Pero mire, ¿cómo se limpiaba el inmundo? En primera instancia era confiando en la provisión de Dios para su purificación y haciéndolo según las instrucciones de Dios. No podía un hombre decir, no, yo para purificarme me baño y me voy a bañar con una agüita que es con polvo de oro y eso me va a purificar. No podía. Aunque se veía más sublime lo otro, digamos, ¿no? No podía. Tenía que obligatoriamente hacer uso de la manera que Dios dijo. ¿Sabe? Hay muchas personas en este mundo que quieren ser salvos a su manera. Y hay muchas personas en este mundo que quieren santificarse a su manera y con su propia fuerza. No, la verdad es que el inmundo se limpia confiando en la provisión de Dios para su purificación. ¿Cuál es esa provisión en este tiempo, pastor? Yo no soy sacerdote. No, si esta purificación era para todo el pueblo. ¿Y cuál es esa provisión en este tiempo? Ah, qué bueno que lo preguntas. Todo esto de la vaca alazana, de la vaca bermeja y todo eso, apuntaba a una sola cosa. Apuntaba al sacrificio del Señor Jesucristo. La sangre siendo rociada hacia la puerta habla de la sangre de Cristo que nos limpia, que nos cubre y nos limpia de todo pecado. La madera, el hisopo y la escarlata muestra el cedro, el hisopo y la escarlata muestra la necesidad de ser limpios de la lepra del pecado. Luego había una cosa interesante y es que la vaca era sacrificada fuera del campamento. Tu Señor y el mío, el Señor Jesucristo, fue crucificado fuera del campamento. Dice luego el sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Fíjense que el agua significa la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y todo esto apuntaba a usted y a mí siendo limpiados de nuestra inmundicia a la manera de Dios, con la provisión de Dios que es el Señor Jesucristo y la provisión del agua que proviene del cielo, que es su palabra, siendo vivificada por el Espíritu Santo. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Fíjense que apuntaba a que constantemente usted y yo tenemos necesidad de santificación. Apuntaba a que usted y yo tenemos constante necesidad de purificación. Habla de que usted y yo estamos en medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo de perversión, en medio de un mundo que se corrompe cada día, en medio de un mundo que está conspirando globalmente para imponer un tipo de dictadura, un tipo de gobierno mundial por medio del cual unos cuantos privilegiados, manipuladores, que le comen la cabeza a otros que quieren ser privilegiados, entre comillas, gobiernen este mundo. La Biblia habla de esto y no voy a ahondar en detalles, pero lo que sí le quiero decir es que le voy a decir el detalle principal de todo el asunto del último tiempo. Y es, cuando estas cosas sucedan, cíñanse los lomos con la verdad y levanten su cabeza, es decir, miren hacia arriba, porque su redención se acerca. Hermanos amados, es tiempo en que tenemos que afirmarnos
en nuestro Señor. ¿Y cuál es el afirmarnos en nuestro Señor? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que usted y yo necesitamos de santidad constante, así como había una imperiosa necesidad constante de santificarse o purificarse en ese tiempo, la hay también hoy día. En nuestro caminar, en nuestro día a día, en nuestro conversar, muchas veces incurrimos en cosas que nos contaminan y poco a poco nos separan de la comunión íntima con Dios. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros con el Ministerio de Alabanza, por ejemplo, hemos concordado en que todos necesitamos de Dios. Hemos concordado en que todos necesitamos de un tiempo de acercarnos a Dios porque la pandemia ha endurecido de alguna manera los corazones. ¿Sabe a qué se debe eso? Precisamente a esto. Tocamos cosas inmundas, manejamos cosas inmundas, nos movemos entre gente inmunda y eso provoca que nuestro corazón se vaya endurando y la comunión íntima con Dios, que es la que tiene nuestros corazones quebrantados y nos muestra constantemente nuestro pecado, va menguando y nos vamos alejando de Dios sin querer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recordar, Dios proveyó un medio de purificación y ese medio de purificación es el Señor Jesucristo, es la sangre del Señor Jesucristo, es la palabra de Dios que nos guía al arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Tenemos todo el recurso para poder ser limpios de parte de Dios de toda inmundicia. Usted y yo estamos limpios si estamos en Cristo. Y estando en Cristo, si no tenemos comunión íntima, algo está apartándonos de la preciosa verdad de que somos santos, puros, sin mancha. Somos una iglesia gloriosa, que Cristo murió para lavarla con su sangre. Somos lavados con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo se limpiaba un inmundo? Confiando en la provisión de Dios para su purificación y haciéndolo según las instrucciones de Dios. ¿Sabe que el mundo está lleno de sabios que dicen, no, es que a mí no me gusta como todo el mundo? Yo soy una persona especial, además yo tengo materia gris, así que yo voy a definir cómo hacerlo. Yo puedo purificarme solo. Yo voy a arreglar mis asuntos y luego voy a buscar a Dios y eso será muy bueno para mí. Pero es que hay un asunto y es que si usted no se purifica a la manera de que Dios lo establece, por mucha purificación entre comillas que usted haya alcanzado humanamente hablando, lo único que hace es ofender a Dios y sigue cada vez más y más lejos de Dios. Entonces, quiero mostrarle otro asunto. ¿Quiénes eran inmundos? ¿Qué personas eran consideradas inmundas? Versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Hermano, esto era literal, esto era un asunto. Tocaste a un muerto y ya eras inmundo 7 días. Y luego dice, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquier cosa que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuviesen y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Hermano, ¿qué significa esto? ¿Cómo determina esto quiénes eran inmundos? Bueno, aquí habla de cadáver, ¿verdad? Habla de cadáver. Pero ¿cuándo esta persona era considerada inmunda? Cuando de alguna manera se asociaba con la inmundicia de un cadáver. Y ¿sabe qué quiero mostrarle aquí? Este mundo
está lleno de obras muertas. Este mundo está lleno de costumbres, está lleno de actitudes, está lleno de filosofías, de doctrinas, de pensamientos que llevan a la inmundicia, que llevan a la impurificación de alguien. Usted dirá, bueno, pastor, yo hace muchos años que no toco un cadáver, entonces yo no necesito purificarme. Pero en realidad esto estaba hablando de algo que ocurre en nuestro tiempo y es precisamente de lo que le hablaba antes, de pensamientos, filosofías, doctrinas, etcétera, que son muertas, que llevan a muerte porque están apartadas de Dios, porque son sabiduría humana. Ahora, ¿cómo es que, o también prácticas de este mundo que te llevan a perdición? Ahora, es imposible vivir en esta tierra sin pecar. Es imposible. El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Es imposible ser limpio. Lo voy a poner aquí. Eran inmundos aquellos que se contagiaban de la mortandad de otros. Es decir, se contaminaban, ¿verdad? Se contaminaban al tocar un cadáver. Ahora, esta contaminación podría ser voluntaria o involuntaria. Esta contaminación podría ser voluntaria o involuntariamente. Podría la persona darse cuenta y podría no darse cuenta. Entonces, podría ser voluntario o involuntario. Fíjense que si moría alguien al lado de usted inmediatamente era impuro y usted no lo sabía, pues, ¿no? Y habla también en el versículo 15 de vasijas, dice, toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz de la tierra. Hermano, una cosa importantísima es que no solamente era el tocar precisamente, sino el contaminarse por lo que quedaba en el ambiente. Esto para ellos tenía un carácter de purificación salubre o de salud, si usted quiere, ¿no? De salubridad, de sanidad. Pero en el caso suyo y mío, esto apunta a la contaminación del pecado en este mundo. Ahora, fíjese que en este caso, en el caso de quienes eran inmundos, lo que determinaba quién era o quién no era inmundo era lo que Dios había dicho. No toques, no así. Si muere alguien por accidente a tu lado, estás inmundo. Entonces, la contaminación podría ser voluntaria o involuntariamente. Podría ser consciente. No sé si esto es con ese. O inconscientemente. Podría ser consciente o inconscientemente. Podría ser voluntaria o involuntariamente. Podría ser consciente o inconscientemente. Es decir, usted podría darse cuenta de que lo que estaba haciendo lo llevaba a la inmundicia, o podría no darse cuenta. Entonces, ¿sabe qué me gusta de esto? De que Dios está dispuesto, está predispuesto a limpiar la inmundicia en nosotros, ya sea cuando nos contaminamos voluntariamente, cuando lo hicimos involuntariamente, cuando lo hicimos consciente o inconscientemente. Dios está mostrando aquí lo que es inmundo a través de su palabra y nos lo sigue mostrando a nosotros. Dios muestra lo que es pecado a través de su palabra y determina que estamos inmundos, pero no determina que estamos inmundos para condenarnos,
sino que determina que estamos inmundos para limpiarnos. Bendito sea Dios que muestra el pecado no para destruir a alguien. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado cuando hablamos con las personas. Por ejemplo, a un homosexual yo le voy a decir toda mi vida, así me maten, que él está en pecado. Está en pecado. A una lesbiana, a un homosexual, a un fornicario, a una persona que practica brujería, a una persona que hace sacrificios a los muertos, a la Pachamama, a los diferentes santos. Yo le voy a decir que está en pecado, que está incurriendo en pecado. A una persona que roba, que estafa, que engaña, que miente, le tengo que decir que está en pecado. A una persona que defrauda, le debo decir que está en pecado. Tanto al homosexual como al que es hetero, tengo que marcarle su pecado y tengo que decirle la verdad, que ha pecado. Ahora, no estoy para condenar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es predico sobre estas cosas y les muestro la salida. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que Dios hace. Mire la bondad de Dios. Entonces, si usted es un creyente, usted no puede ser de lo que no, apártate de mí, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. No, no tiene que ser esa su actitud. ¿Usted conoce a alguien que es homosexual? Predíquele la verdad, dígale, sí estás en pecado, no te ofendas, por favor, te suplico, permitime hablarte. Y háblele, no le hable con odio, no le hable con bronca, no le hable con desprecio. Háblele como si fuera usted que está errado, porque sabe que mientras él está practicando la homosexualidad, probablemente usted está practicando el odio, que también es una cosa terrible. Entonces, ¿qué le quiero mostrar esto? ¿Quiénes eran inmundos? Yo no determino quién es inmundo. ¿Qué dije yo? Ah, y por cierto, usted tampoco determina quién es inmundo. Quien determina qué es y qué no es inmundo es Dios a través de su palabra. Yo no puedo justificar ni santificar a nadie. Yo no puedo decir, no, porque este es bueno, una vez me invitó Coca-Cola, entonces ahora ya este es bueno. No, no puedo hacer eso. ¿Quién determina? Dios determina. ¿Quién determina la inmundicia de una persona? Dios determina. ¿Quién muestra la inmundicia de una persona? Dios la muestra. Y quiero decirte algo. Dios muestra y mostrará la inmundicia. Muestra en este tiempo. Y si te la muestra tu corazón, no te mostrará la inmundicia de otro si es para salvarte. Si es para salvarte, te mostrará tu propia inmundicia. Y cuando te muestre la inmundicia, te mostrará juntamente con la inmundicia la salida. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Aquí Dios no estaba condenando a su pueblo. Aquí Dios lo que estaba haciendo era proveyendo un medio de purificación. Bendito sea Dios que todavía estamos en tiempo de purificación. Lindo que, a ver, quienes eran inmundos eran los que se contagiaban de la mortandad de otros. Esta contaminación podía ser voluntaria o involuntariamente y podría ser consciente o inconscientemente. Ahora dice en el versículo 19, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio hasta la noche. Una persona que no estaba contaminada agarraba agua y purificaba al inmundo. Hermano, mire lo glorioso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto apuntaba a la obra suya, o mejor dicho, a la obra del Espíritu Santo a través de usted y de mí. Usted le puede rociar agua a las personas. Ay, qué lindo, pastor, voy a jugar carnaval. No, no se trata de eso. De hecho, usted sabe que el carnaval es pecado y usted sabe que nuestra ciudad está como está porque cada año le festejamos 3 días al diablo y encima le hacemos yapa y recontra yapa. Pero el asunto de esto, hermano amado, es que y el limpio rociará sobre el muerto. ¿Qué va a rociar? Agua. Ahora, ¿se acuerda que dijimos que el agua representa a la palabra y el espíritu, a la obra de la palabra y el espíritu? ¿Se acuerda que hablamos de eso? Bueno, pues el asunto aquí está en que hoy, en este tiempo, lo que determina quién es inmundo es la palabra. Y lo que determina cómo limpiar al inmundo es la palabra. Usted y yo no limpiamos. Yo no puedo decir, tu pecado te es perdonado en esta hora porque yo te perdono. No puedo decir eso. Te exonero del pecado. No puedo decir eso. Sí, soy un sacerdote de Jehová. Sí, soy un siervo del Señor. Inútil, por cierto. Pero soy un siervo del Señor. Pero no tengo esa facultad. Yo creo que el máximo pecado que puedo perdonar es cuando usted me hace algo a mí en lo personal. Ahí yo puedo perdonar y decir, ¿sabes qué? Te perdono. Pero el pecado suyo, yo no lo puedo perdonar. No tengo solución para eso en lo personal. Pero tengo la solución que viene de lo alto. Entonces yo lo que voy a hacer es, le voy a predicar
le voy a arrojar el agua de la purificación. Y quien lo va a purificar es Dios. ¿Sabe? Cuando usted oye la palabra, usted se arrepiente. Y entonces ese arrepentimiento proviene de Dios. Y Dios le concede a usted arrepentirse y lo restaura. Así que ¿quiénes eran inmundos? Aquellos que se contagiaban voluntaria o involuntariamente. Y esto me lleva al tercer punto de este estudio. Y es, ¿qué sucedía si el inmundo no se quería limpiar? Porque ya está diciendo cómo limpiar al inmundo, está diciendo qué determinaba si era inmundo o no. Perfecto, ya está. Ahora mire lo que dice el versículo 20. Dice, y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. Había gente que decía, a mí qué me importa, yo quiero entrar, tengo derecho de entrar, déjenme entrar, voy a traer una vaca para que la maten. No, espera un ratito, tenés que purificarte. Hay un tiempo de purificación. Tenés que soltar tu inmundicia. Después de lo que hiciste, de lo temerario que fuiste, necesitas limpiarte. Dice, y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación. ¿Usted ha visto que hay cristianos que hacen lo que les da la gana? ¿Ha visto eso o no ha visto? Le hago una pregunta, respóndala usted ahí cerca suyo, ahí mismo. Mi hermano, mi hermana, ¿usted ha visto esas personas que se dicen cristianos pero viven como les da la gana? Y que critican a los demás, pero ellos no están dispuestos a purificarse. ¿Ha visto ese tipo de personas? ¿Ha visto ese tipo de personas que se dicen cristianos y no confían en Cristo, sino que confían en ellos mismos? Y ellos decretan, atan, declaran, amarran, imparten, instauran, establecen y no sé qué más. ¿Ha visto ese tipo de personas? Y cuando usted les dice estás errado, se enojan y le dicen es que vos estás en otro nivel, es que vos no entendés yo estoy unos 20 peldaños por encima tuyo. Entonces, no puedo conversar con vos, perdóname, porque vos no entendés lo sobrenatural y no entendés. Hermano amado, yo quiero decirle algo. La Biblia, Dios la escribió de manera tal que todo aquel que lo busque sinceramente a Él, lo encuentre. No hay revelaciones especiales, ni no hay los interplanetarios y los intergalácticos, no hay. Y Él en el transcurso de la historia ha usado profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros. Durante todas las épocas, Él ha usado de diferentes maneras, Él ha hecho la obra. Hoy en este tiempo se menosprecian algunos ministerios. Hoy en este tiempo se quiere imponer algunos ministerios en la iglesia. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque en medio de nuestra religiosidad y de nuestro orgullo y vanagloria, hemos ido inventando historias y rechazamos voluntariamente la verdad. Y menospreciamos y minimizamos voluntariamente la verdad y nos autoexaltamos nosotros como que nosotros fuéramos Cristo. Y entonces de repente el que está delante se le llama el ungido. Y ese el ungido es como un título real que se le da a la persona que está delante. Y entonces puede hacer lo que quiera y no importa lo que haga, todos tienen que decir que sí y reírle el cuento y el pecado. Y hay personas que entienden y conocen, pero no quieren purificarse. Hay personas que quieren ser cristianos, pero ellos quieren las bendiciones, no quieren santidad. Están mancornados con alguien, están viviendo con alguien en concubinato, pero no se quieren casar, o tienen una mujer y tienen una amante, no quieren dejar la amante, pero sí se dicen cristianos. Están robando, literalmente robando en sus trabajos, cobran cohechos, aceptan coimas, pero se siguen diciendo cristianos. Se siguen diciendo cristianos. ¿Hay quienes no quieren purificarse? Claro que hay. Y eso sucedía en esos tiempos también. Oye, no te puedes acercar al tabernáculo porque estás inmundo. A mí qué me importa lo que vos pensés. Yo voy a ir porque soy libre, tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Es lo mismo que pasa hoy. Es lo mismo que pasa hoy. Y el que fuera inmundo y no se purificarle, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Y luego dice en el versículo 21, le será estatuto perpetuo. También el que rociar el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocar el agua de la purificación
será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. ¿Sabe? Más de una vez para rociar a alguien hemos tenido que sentarnos con alguien y hablar y escuchar de su pecado y etcétera, etcétera, para luego hablarles de la palabra. Y muchas veces quedamos contaminados con la conversación. Muchas veces algo de lo que nos contó la persona nos hace retroceder para atrás. ¿No te pasó? Sucede. Sucede. Pero ¿saben? Lo glorioso de esto es que en cuanto descubrimos que hay inmundicia en nuestro corazón, Dios, el Dios Todopoderoso, está dispuesto a limpiarnos y a salvarnos. De hecho, solo reconocemos que hay inmundicia en nuestra vida y en nuestros corazones cuando el Espíritu Santo de Dios rocía el agua de la palabra en nosotros y a través de la palabra descubrimos la inmundicia de nuestros corazones. ¿Qué si sucedía si el inmundo no se quería limpiar? Era cortado de en medio de la congregación. Mire que en otros casos era cortado y en otros casos era apedreado. Cuando el pecado era público y contaminaba, era apedreado, era cortado. El hijo que deshonraba a sus padres, si los padres venían y decían, mi hijo me está deshonrando, sáquenlo afuera y lo apedreamos. De ahí que había temor de los hijos hacia los padres. Ahora los hijos andan haciéndole TikTok a su padre y burlándose de ellos. Cuando en realidad la Biblia no dice búrlate de tu padre, dice honra a tu padre y a tu madre. Y los padres, como tontos, así, dejando que se burlen de ellos. Es que yo soy amigo. No, vos no sos amigo de tu hijo. Vos sos una representación de Dios para tu hijo. Y estoy hablándole a la iglesia. Tengamos cuidado. El que fuera inmundo y no se quiera no se quiera purificar, pena querido, era cortado de la congregación. Tres preguntas hemos respondido respecto de la necesidad de purificarse o santificarse. ¿Cómo se purificaba? A la manera de Dios. La segunda cosa era, ¿quiénes eran inmundos? Los que Dios establecía que eran inmundos a través de su palabra. ¿Y cómo eran limpiados? Eran limpiados con la provisión de Dios. ¿Y qué sucedía si sabían que estaban mal y no se querían limpiar? Simple, eran cortados de en medio de la congregación. Hoy en día nosotros en las congregaciones aplicamos algo que se llama disciplina eclesiástica. Y entonces cuando alguien, supóngase, descubrimos que alguien está en franco adulterio y no quiere apartarse, directamente lo cortamos de la comunión con los santos. Hasta que vaya y afuera descubra su impureza, su inmundicia y se arrepienta. Y ojalá que aquellos que alguna vez cortamos de la congregación o que Dios mismo cortó de la congregación, se arrepientan y un día vuelvan y digan, saben, me equivoqué, no cometan ustedes el mismo error, desgracié mi vida, en lugar de estarse jactando por afuera de que no, yo lo hice así, me fue bien, porque yo tengo razón, yo tengo que forjar mi futuro. Tenga cuidado, tenga cuidado. Mis amados, concluyamos para ya poder estudiar Primera de Samuel. En primer lugar, quiero decirte que hay provisión para limpieza, pureza y santificación. Esa provisión se llama Jesucristo de Nazaret. Él es la provisión de parte de Dios. Esa vaca representaba al Señor Jesucristo, la provisión de Dios para limpiar de toda inmundicia al hombre. Otro asunto, ¿cómo es que descubro? A través de del agua purificadora. A través de la obra del Espíritu Santo. Así que hay provisión para limpieza, pureza y santificación. Sientes que estás inmundo, has descubierto que estás inmundo, ¡qué bueno! Porque eso quiere decir que Dios se ha propuesto limpiarte. También es necesario conocer la palabra para conocer nuestra inmundicia. O si quiere le voy a poner aquí para reconocer nuestra inmundicia. Es necesario conocer la palabra para reconocer nuestra inmundicia. Lo que generalmente una herramienta que usa Satanás para que la gente no se arrepienta es, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero aunque sé que lo que estoy haciendo está mal, veo como otra gente también lo hace y por ende no estoy dispuesto a arrepentirme. Por ejemplo, si a mí me coimean y yo soy cristiano, ¿qué tiene de malo? Pues si otros coimean y también están felices.
puedo encontrar asidero, ¿verdad? Pero sabe, cuando voy a la palabra y reconozco por la palabra mi pecado, el agua la palabra es agua que me purifica. Y la sangre que fue rociada sobre mí, la sangre preciosa del Cordero, es la provisión de limpieza, de purificación para mi vida. Así que hay hay provisión para limpieza, pureza y santificación. Es necesario conocer la palabra para reconocer nuestra inmundicia. Y además de eso, quien reconoce su impureza y no acepta el regalo de Dios, porque el arrepentirse es un regalo de Dios. Y quien reconoce su impureza y no acepta el regalo de Dios de la purificación en el Señor Jesucristo, será cortado y echado al fuego eterno. Mi hermano, qué regalo precioso nos dio el Señor. No necesitábamos matar una vaca fuera del campamento y pedir que alguien la queme y luego traer agua, ni hacer un ritual ni ninguna ceremonia. No se equivoque, nosotros no somos ceremoniales ya. La única ceremonia que nosotros tenemos ahora establecida delante de Dios es la Santa Cena, que es un recordatorio de nuestra confianza absoluta en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero usted ya no tiene ni que echar sal, ni aceite, ni tiene que andar quemando esto o quemando incienso. O usted no tiene que hacer absolutamente nada que no sea reconocer la obra gloriosa del Señor Jesucristo, haciéndose hombre, siendo Dios, muriendo en la cruz del Calvario y muriendo para servir a hombres que lo despreciaban. Entonces, mi amado, nosotros hoy tenemos el precioso regalo de la gracia salvífica. Dios ha hecho esta provisión a través del Señor Jesús. La sangre de Cristo nos limpia. Fíjense que no dice nos limpiará, dice nos limpia. No dice nos limpió. Es una acción constante de pasado, presente y futuro. Nos limpia en el presente, preparándonos para el futuro, y nos limpió del pasado, haciéndonos aptos en el presente. Mi amado, qué precioso regalo. Sabe, yo sé que usted en el fondo reconoce su pecado. Yo sé que usted en el fondo sabe que está pecando. Usted sabe las cosas que ha hecho mal y que está haciendo mal. Sé que usted las sabe. Dios esta mañana le está diciendo: necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer el señorío de mi hijo y necesitas reconocer el regalo precioso de la salvación, de la limpieza, de toda inmundicia de tu corazón para vida eterna. ¿Va usted a rechazar el regalo de Dios? Hay personas que lo rechazan. Hay personas que creen que no lo necesitan y que ellos pueden por su propia fuerza. Yo le aconsejo, le ruego por las misericordias de Dios, preséntese delante de Dios y dígale: Señor, reconozco que tengo pecado. No importa si usted ya es cristiano o no es cristiano, la victoria se muestra en que hay provisión de salvación en esa muerte. Y al resucitar el Señor Jesucristo al tercer día, el Padre dijo: acepto este sacrificio y cualquiera que invoque el nombre de mi Hijo será salvo. Usted puede ser salvo hoy. Usted puede ser limpio hoy. Usted puede quitar el peso de la culpa de su corazón. Usted puede despojarse de todo peso de la culpa a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Clamo para que, Señor, mis hermanos hayan entendido y yo me haya sabido explicar. Te pido que no permitas que Satanás, con doctrinas, huecas filosofías y huecas sutilezas, robe la esencia de esta verdad. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Solo hay purificación en Cristo Jesús. A Él nos debemos, de Él somos y a Él buscamos como medio de santificación. Mi Padre, yo te pido que bendigas a cada hermano que está del otro lado de la pantalla, que te glorifiques en sus vidas, purificándolos, limpiándolos, exaltándote en ellos, Señor, magnificándote en cada uno de ellos y también en mí. Señor, si hay algún hermano que está con el corazón endurecido y no quiere, Señor, arrepentirse, permite que su corazón comprenda la triste realidad de que está camino a una eternidad en el infierno y que pueda arrepentirse, Señor, y ser limpio de su inmundicia. Mi Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, los veo en unos minutos para estudiar Primera de Samuel. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor haga brillar su luz en todos ustedes. Bendiciones.